Sí, es un verdadero privilegio el que nuestro Padre Celestial nos da esta hermosa tarde, esta noche. Y es bonito ver a los jóvenes cómo buscan de Dios, cómo desarrollan esos temas. Bueno, yo no me considero alguien que pueda desarrollar algo así, o un teólogo o algo así. No, pero yo los invito a los jóvenes a que busquen del Señor, para que sea Él poniendo esas palabras, que sea el Señor poniendo esas ideas y confirmando Él a través de su palabra, eso que trae para el pueblo, porque eso es alimento para nuestras vidas. Y damos gracias a Él por esta oportunidad que nos da. Y antes de que le demos un aplauso a nuestro Dios, quiero decirles por qué. ¿Por qué se la demos? Porque Él merece alabanza, como decía una alabanza que estaba cantando nuestro hermano Juan, y me gustaría que le demos 2 segundos, un aplauso a nuestro Dios, porque Él merece toda la alabanza, Él merece toda la gloria, Él es el único merecedor de toda la alabanza. Y si usted está aquí en esta noche, es porque a eso ha venido, a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hemos venido nosotros porque queremos perder una noche más, sino porque venimos sedientos de buscar de su presencia, buscar de su espíritu, y venimos a alabarle, venimos a glorificarle. Y quisiera invitar a los hermanos, ahora sí quiero empezar. Un tema muy bonito, la verdad, que los jóvenes han desarrollado. Y si yo le pudiera poner un tema: de tal manera me amó Dios, o de tal manera nos amó Dios. Y ya lo leyeron los jóvenes, la base bíblica, el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y gracias a los pastores también por la oportunidad, el ministerio jóvenes, y cada uno de ustedes, hermanos, que se ha hecho presente. Sabemos que todos han trabajado, sabemos que de alguna u otra forma ha habido esfuerzo físico, pero nuestro Padre nos va a dar algo ahorita, algo importante. Algo que necesitamos saber como pueblo, algo que necesitan saber los amigos, si los hay allí en medio de nosotros. Y quisiera darle lectura al libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en esta oración, hermanos, ore por usted mismo y ore para mí. Ore por mí, para que Dios sea hablando, para que sea Él trabajando en sus vidas, y para que sea Él usando mi boca, y que pueda llevarle una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra de exhortación si la necesitamos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, mi Señor. Hemos presentado ya este servicio, Señor, a tus pies, este culto racional que estamos elevando. Lo hacemos para glorificar tu nombre, para exaltarte, porque todo lo que hacemos en este lugar es para ti, Señor Jesucristo. Y venimos en esta hora poniendo en tus manos esta palabra, poniendo en tus manos estos versículos, Señor, en los que tú nos vas a estar haciendo meditar en esta hora. Bendice cada corazón, cada hermano, cada amigo, cada uno que nos está viendo a través de las redes sociales, Padre Santo. Si hay alguno allí, Padre Celestial, con el que tú le vas a hablar, con el que tú vas a estar tratando en esta hora, bendícelo, Señor. Que todo lo que salga de mis labios sea porque tú ya me lo has dicho, sea porque tú ya me lo has hecho sentir de esta forma, y que no sea lo que yo creo que es bueno para el pueblo, sino que sea esa semilla para que puedan crecer. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice los corazones, bendice nuestras vidas, Padre Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y yo quisiera empezar diciéndole a los jóvenes, yo lo estuve escuchando, es un poco diferente lo que yo traigo, pero es el mismo tema. Sabemos que el mismo versículo puede hablarnos 1000 veces de formas diferentes. Y nosotros no podemos decir, no, que esa no es palabra de Dios, o que eso no es aquello, porque lo que estamos haciendo es menospreciando a la persona que Dios está usando para hablar.
No importa que sea el mismo versículo, que sean enseñanzas diferentes, pero lo importante es que Dios nos hable, lo importante es que Dios haga algo en nuestras vidas. Y yo lo escuchaba, estaban hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros ya sabemos que los atributos de nuestro Dios, uno es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Él dice que Él es juez, que Él es abogado, que Él es nuestro consejero, el príncipe de paz, tantas cosas que dice la Biblia de nuestro Dios para que nosotros lo conozcamos. Pero yo de lo que le quiero hablar es de este mismo tema del amor, de ese atributo de Dios. Y como les dije antes, el tema es: de tal manera me amó Dios, o de tal manera nos amó Dios. Y si quieren buscar conmigo las lecturas bíblicas, lo hace bien, hermano. Vamos a aprovecharlo. Quiero aprovechar el tiempo también. Quisiera invitarlos al libro de Primera de Corintios, que sabemos que eso es algo que hasta en la boda lo escuchamos. Son versículos que ya todo el mundo se sabe de memoria, porque se les ha repetido desde la niñez. El libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y yo con estos versículos, con lo que le quiero llevar, es porque cada cosa que yo digo, cada cosa que yo traigo acá, yo quiero comprobarla con la Biblia para que veamos cómo Dios habla, cómo Dios nos enseña. Y lo primero que quiero enseñarles es como los jóvenes decían, que de tal manera nos amó, que Jesucristo es amor, que Él por amor se entregó. Pues yo los quiero llevar un poco más profundo que eso, más profundo que el sacrificio que fue por amor. Y lo primero es que quiero que veamos que el amor de Dios es una decisión. Cuando nosotros leemos estos versículos, el amor es sufrido. A nadie le gusta sufrir, porque lo que nosotros muchas veces malinterpretamos es lo que nos gusta y lo que nosotros amamos. Porque a mí me puede gustar algo, pero yo no lo amo. O yo puedo amar algo, pero tal vez no me gusta porque no conviene para mi vida. Entonces el apóstol les está diciendo: el amor es sufrido, es benigno. Todas estas cosas, si nosotros las vemos, son cosas que son decisiones que nosotros tomamos. Lo mismo es el amor de Dios. El amor de Dios es una decisión, no es un sentimiento. No es porque a mí me gusta la humanidad, no es porque a mí me gusta que mi hijo vaya a sufrir, no es porque a mí me gusta que yo hoy digo una cosa y mañana digo otra que me gusta más. No, Él decidió una cosa y sabemos que Él no la va a cambiar. Y ese es uno de los atributos que Él tiene, que es el amor. Dios es amor, decía el apóstol. Y eso es lo primero que a mí me gustaría que aprendamos, que miremos de Dios, que Él es amor, pero no es aquel amor que aquel papá bondadoso, aquel abuelito bondadoso, sino que Él es un amor con decisión. Aunque nosotros hemos sido pecadores, aunque nosotros fuimos pecadores, pero Él decidió enviar a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos una segunda oportunidad, como decía a mi hermanita en la presentación. Si hubiera sido eso el me gusta del amor de Dios, pongámonos a pensar, si Él viera que la humanidad se está decayendo y Él dijera: no me gusta, que ya la humanidad se perdió, y hasta ahí queda. Pero no, Él decidió amarnos. Como cuando nosotros, los que hemos tenido pareja o estamos casados o están pensando en casarse, tiene una novia, un novio, lo que sea, usted empieza porque le gusta a la muchacha o el muchacho, pero luego usted tiene que decidir si va a aceptarle los defectos que ella tiene. Luego usted va a decidir: esa es la que Dios quiere para mi vida, esa es la que Dios está poniendo para mi vida, o ese es el que está poniendo Dios para mi vida. Es una decisión que se lleva hasta el altar. No es porque me gusta, no es porque, oh, qué bonito es esto, sino que uno decide. Y yo sé que el que ya tiene, que está casado, va a entender esto, que muchas cosas no nos gustan de nuestra pareja, pero la amamos porque hemos decidido amarla. Lo mismo es el amor de Dios. Él decidió amar a este mundo.
Nosotros realmente no teníamos nada que ofrecerle a Él, pero Él decidió amarnos. Porque como yo lo decía temprano, una anécdota que estuve leyendo, que los árboles sin tierra se mueren, pero la tierra sin árboles sigue siendo tierra. Lo mismo es Dios. Nosotros sin Dios estamos muertos, sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Sabemos que aunque suene feo, pero Dios, aunque nosotros no existamos, aunque nosotros no le demos la alabanza, sabemos que Dios tiene quien va a levantar sus manos, sabemos que Él tiene quien le va a decir santo, 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 sabemos quién está adorando allá en los cielos. Lo mismo es este amor. Nosotros no es que encontró algo valioso en nosotros. Claro, Él nos creó siendo buenos, Él nos creó para su alabanza, pero Él sigue siendo Dios y nosotros. Pero yo, para que entendamos un poquito más del amor de Dios, quiero llevarlos al libro de Isaías, al libro del profeta Isaías. El libro de Isaías, capítulo 40. Les voy a dar la cita, pero voy a estar leyendo solo salteados algunos versículos porque son varios. Y quisiera leer desde el versículo 12, solo para que nosotros entendamos quién es Dios. Y esto del profeta lo decía de esta forma, porque pongámonos a pensar nosotros, ¿cómo vamos a comparar a Dios si no es con las cosas que nosotros conocemos? Nosotros en la televisión hemos visto cuán grande es el universo. Tal vez con eso podríamos comparar a Dios. Nosotros cuando salimos vemos el cielo, qué tan grande es. Tal vez con eso podemos comparar a Dios, pero eso no significa que ese es el tamaño de Dios. Y lo que el profeta nos está tratando de enseñar es, en mis propias palabras, este es Dios. Y dice el versículo 12 del capítulo 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y su comparación serán estimadas a menos que nada. ¿Y qué es lo que no es? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo has dicho desde el principio? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios es eterno? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y como les decía, el profeta está tratando de darnos una imagen de las cosas que él conoce. Pero nosotros sabemos que ninguna de esas ideas, ni siquiera las ideas que nosotros tengamos, se comparan con la imagen de Dios.
No hay ni una sola persona que diga, oh, Dios es tan grande como el universo, oh, Dios es tan grande como todos los universos juntos. No, nosotros sabemos que el Dios que nosotros servimos no tiene principio, no tiene final, y por eso es que nosotros no podríamos decir, yo tengo la imagen de Dios, yo creo la imagen de Dios es así, yo creo que de esta forma. Nosotros vemos que el Dios que nosotros estamos adorando es un Dios infinito, un Dios que no tiene límites. Y esto que me lleva al amor de Él. Y si la Biblia dice que Dios es amor, quiere decir, ¿cómo vamos a comparar el amor de Dios? Yo escuchaba que los jóvenes decían decía mi hermanita, no me imagino, no soy padre, no soy madre, no me imagino en querer entregar a un hijo. Pues eso es solo nuestra imaginación, eso es lo que nosotros conocemos. Pero nosotros sabemos que Dios es mucho más grande que todo eso. Nosotros sabemos que el amor de Dios es mucho más grande que todo el amor que hay aquí junto. Que todos los varones, que todas las mujeres, los niños, los jóvenes. El amor de Dios es mucho más grande que todo eso. Podemos juntar todas las personas de esta tierra y sabemos que no va a ser competencia con el amor de Dios. Si la Biblia, el profeta está diciendo que ¿quién midió las aguas? Con la palma de su mano. Y esa es una forma de ponerlo. Sabemos que la tierra es nada para Dios. Bueno, pues si la Biblia dice eso de nuestro Dios, también la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, el amor de Él no tiene límites. El amor de Él no tiene límites. ¿Y por qué les traigo esto? Porque yo lo primero que quiero que entendamos es que para que entendamos el amor de Dios hacia nosotros, tenemos que entender quién es Dios. Tenemos que hacernos una idea de quién es Dios. No pensar que Dios es como hermano Joel de grande y por lo tanto el amor de Él es así como Él camina. No, nosotros vemos que el Dios que nosotros servimos es el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios que está en todo lugar. Por lo tanto, todo esto es Dios y Él es amor. Y nosotros sabemos que Él es un Dios infinito. Bueno, y nosotros fuimos creados, lo que nos dice la Biblia, hace como 6,000, 7,000 años. La gente se mete a que tantos millones de años, tantos millones acá, inventan, yo no sé dónde sacan tanto, pero la Biblia a mí me cuenta alrededor de 6,000, 7,000 años. Ok, y ahora, si nosotros vemos que Dios es un Dios infinito, un Dios que no tiene principio, un Dios que no tiene final, entonces, ¿a quién amaba Dios? O ¿cómo es que Dios es amor si no había una humanidad a quien amar? Es para que vayamos viendo que muchas veces nosotros nos equivocamos en creer que nosotros somos más importantes de lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Y no, con esto no quiero decirle que no servimos, no, claro que sí. Si Dios nos creó fue con un propósito y Él nos creó a su imagen, a su semejanza. Por eso no podemos dejar que el diablo diga, usted no sirve, usted es un arruinado, usted no sirve para esto, no hace lo otro, no se anima, no se levanta. No, hermano, esas son cosas que el diablo, son cosas, ideas que el diablo está poniendo, porque si Dios dice que nos creó a su imagen y a su semejanza, pues eso es lo que tenemos que creer. Porque eso es lo que la Biblia dice de nosotros. Y ahora, volviendo al tema, Dios es un Dios infinito, un Dios que no tiene principio, un Dios que no tiene final. Entonces, ¿Él a quién amaba si no existíamos nosotros? Y la gente puede pensar, no, entonces Dios estaba solito allá en el universo y todo. No, acordémonos que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién estaba amando en ese momento Dios antes de crearnos a nosotros? A su Hijo y al Espíritu Santo. Cuando dijo que creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿con quién estaba hablando? Con el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios estaba soplando vida sobre los animales, creando los planetas, creando el universo, ¿con quién lo estaba haciendo? Con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién dice que Dios estaba solo? Es cierto, es un Dios infinito, pero Él nunca estuvo solo. Y como Dios es amor, a alguien tenía que amar. Y estaba amando a su Hijo y estaba amando al Espíritu Santo. Y ese solo es el amor del Padre, el que les quiero hacer que ustedes vean. Ahora quiero hablar del amor del Hijo. Nosotros vemos que el Señor Jesús, bueno, ya sabemos la historia, como la cuenta, la más corta. Que Él vino a esta tierra, murió, pagó por nuestros pecados, ahora tenemos redención, somos justificados por Él, y es cierto.
Pero yo quiero llevarlo un poquito más atrás de eso. Dice el libro de San Juan, capítulo 3, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1, perdón. Voy a leer los 3 primeros versículos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mira el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos viendo que por Jesucristo es que nosotros fuimos creados. Porque el Padre amaba tanto a aquel que estuvo con Él en el principio, a su Hijo. Por eso es que nosotros vinimos a ser creados. Y yo lo que quiero es que aprendamos esto. Yo cuando lo aprendí, cuando lo entendí, a mí me estremeció. Viene el Señor Jesucristo y más adelante nosotros vemos que en el libro de San Mateo 11 Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5. Versículos 17 al 23 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada sino por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Señor Jesucristo, bueno, les empieza diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que los judíos querían matarlo por eso, por hacerse igual a Dios, por llamarse Hijo de Dios. Ellos tal vez no lo miraban, pero nosotros, gracias a que el Espíritu Santo trabajó en nosotros, ahora nosotros creemos, sin verle, nosotros creemos que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra, que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos levanta de donde estemos. Pero lo que Él les enseña después, y que les dice que el Hijo no hace nada si el Padre no se lo permite, y el Padre hace lo que el Hijo le permite, lo que el Hijo le pide. ¿Y era para qué? Para glorificarse. Entonces lo que Jesús le está diciendo a estos judíos: bueno, mi papá me ama tanto, mi Padre me ama tanto, mi Padre que está en los cielos, esa palabra que tanto lo metió a problemas, estaba diciéndole el Señor Jesucristo. Él me ama tanto que Él hace estos milagros. Porque eso es lo que, si nosotros vemos los temas del Señor Jesucristo, es lo que Él buscaba hablar, era exaltar el nombre del Padre. Él no estaba buscando: oh, conózcame, soy Jesucristo, oh, conózcame, soy aquí, oh, conózcame que yo soy el Señor, sino que Él lo decía, pero también estaba buscando exaltar el Padre. Él se enfocaba en que su tema, que en su boca siempre estuviera el Padre. Y esto me lleva a la relación que tenía el Señor Jesús con el Padre, que viene y le dice a los judíos: bueno, mi Padre me ama tanto que Él es el que hace las sanidades. Mi Padre me ama tanto que Él hace las liberaciones. Mi Padre me ama tanto que Él es el que va a levantar a los que están muertos. Ese es el amor que tiene para el Señor Jesús, para el Hijo. Y ahora el Hijo, ¿qué es lo que hace? Y yo amo al Padre, que por eso es que yo digo, para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Él está haciendo estas maravillas, pero para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea levantado. Y esa es la relación que Él tenía con el Padre. Y por eso yo les digo a los jóvenes, yo tal vez traje un tema un poquito diferente, pero yo lo que quiero es que veamos el amor del Padre y del Hijo.
El Señor Jesús le está diciendo a los judíos: mi Padre hace estas cosas para que yo sea engrandecido. Pero yo, con este engrandecimiento que me da mi Padre, lo que quiero es engrandecerle a Él. Y eso mismo está pidiendo para nosotros, que era lo que decía el Señor, que pedía que sus discípulos fueran uno mismo, así como Él es uno con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ok, que mi Padre exalte a mis discípulos, pero que mis discípulos engrandezcan el nombre de mi Padre. ¿Y a través de quién? A través del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos la relación que ellos tenían. Nosotros vemos cómo ellos dos eran uno mismo, hasta en lo que se hablaba, en lo que pensaban, en lo que decían. Y vemos en la historia de Lázaro, que le decía: Padre, gracias porque tú me has escuchado, tú respondiste mi petición. Tal vez él no se arrodilló, pero él le daba gracias porque ya le había pedido por cada cosa que él hacía. Vemos que ellos tenían una buena relación, el Padre con el Hijo. ¿Y ahora a qué me lleva? Bueno, nosotros vemos que allí está más que suficiente amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahora el Padre viene y crea al mundo. Allí es donde nosotros entramos. ¿Para qué? Para alabanza del Hijo. Y el Señor Jesucristo lo que quiere es que la creación que el Padre hizo alabe el nombre del Padre. Y nosotros vemos que allí es cuando podemos entender. Si yo les quisiera dar unos versículos que tengo para que ustedes vean, pero les voy a leer uno, el Salmo 24:1, que yo sé que muchos lo saben de memoria. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y a esto lo que me lleva es que Dios creó a la humanidad y la creó con el propósito de que alabaran al Hijo, de que alabaran el nombre del Padre, que lo hicieran con el Espíritu Santo. Nosotros vemos que nosotros fuimos creados con el propósito de alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decir solo mi Padre me ama, mi Padre me hace eso. No, nosotros tenemos un propósito en esta tierra, y es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez yo le contaba a mi mamá, yo le decía: yo me he preparado para un mensaje, pero el Señor me hacía sentir otra cosa, me hacía sentir: exáltame, exáltame. ¿Cuántas veces nosotros lo que estamos haciendo es: mi mente dijo esto, mi teología dice esto, mis clases dicen esto, pero lo que realmente el Hijo lo que está pidiendo es que nosotros volvamos a esa naturaleza para lo que nosotros fuimos creados, y es alabar su nombre, es a exaltarle, es a venir de rodillas delante de su presencia, es quebrantar nuestros corazones y diciéndole: Padre Celestial que estás en los cielos, te amamos y amamos el sacrificio que tu Hijo unigénito hizo por nosotros. Y por eso nosotros fuimos creados. No crean que nosotros fuimos creados solo para que haya un humano más en la tierra, solo para que un humano más esté gastando el aire que Dios crea. No, nosotros fuimos creados con un propósito. Nosotros fuimos creados para la alabanza del Padre. Pero ¿qué es lo que pasa? Allí entramos nosotros en el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí entró la humanidad, porque sí nos ama, nuestro Dios nos ama. Pero también viene y entra el pecado. Porque Él, a los que van a alabar al Hijo, a los que van a bendecir su nombre, también les da libre albedrío para que ellos tomen sus decisiones, para que ellos decidan: alabo o no alabo. Y entra el pecado. Y yo tengo unos versículos acá para que nosotros miremos que de tal manera Dios amó al mundo. No es solo porque Dios tenía que salvar el mundo, no. Nos amó porque Él nos creó, nos amó porque ama tanto al Hijo, y nosotros somos la alabanza de su Hijo, que por eso Él quería salvarnos. Pongámonos a pensar nosotros como padres o como hermanos. Yo sé que los más niños tal vez todavía no entienden esto, pero nosotros tenemos un hijo, lo amamos tanto, y hacemos algo, un jardín, una casita, un carrito, lo que sea, lo hacemos con tanto amor para Él. Pero nosotros vemos que viene alguien más y lo destruye. Viene alguien más y hace pedazos eso que nosotros creamos con tanto amor para nuestro hijo. Nosotros como padres, ¿qué haríamos? ¿Verdad que vamos a tratar de hacer que nuestro hijo se sienta cómodo una vez más? Nosotros vamos a decir: mi hijo está sufriendo. No quiero decir que el Señor Jesucristo estaba llorando,
sino que nosotros como padres, como seres humanos, ver a nuestro hijo llorando porque le destruyeron aquella obra que yo hice. Yo lo que voy a hacer es querer restaurarle eso para que él pueda estar tranquilo una vez más en mi hijo. Entonces el Padre viene y le creó el mundo. Entró Satanás, entró el pecado, nos destruyó la imagen que Dios había creado en nosotros. Y el Padre, ¿qué es lo que hace? Que de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que lo amó desde el principio, desde que nos creó. Pero ahora le toca amarlo para restaurarlo, para que alaben el nombre de su Hijo. Y por eso es ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y me imagino, pónganse a pensar en esto. Si el Padre, ya hablamos que Él tenía una relación con Jesucristo, lo que el Padre quería era complacer a su Hijo y lo que el Hijo quería era complacer a su Padre. Entonces, al ver que estaba planeando cómo restaurar esta humanidad, ¿qué fue lo que Él hizo el Hijo? Bueno, como yo amo a mi Padre, Él se entrega. Él decide venir a morir por nosotros. Él decide venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, a perdonar nuestros pecados, a darnos esa segunda oportunidad. Porque si se ponen a pensar, después que el enemigo entró a nuestra naturaleza, nosotros estábamos hundidos en delitos, en pecados, estábamos destituidos de su gloria, estábamos apartados de Dios, éramos enemigos de Dios. Entonces el Padre lo que tenía que hacer, bueno, hay que restaurarlos, y el Señor Jesucristo toma nuestra posición. Y cuando decimos esto también, piénselo bien y va a ver que es muy sencillo. Porque a Jesucristo le dieron la cruz, a Él lo crucificaron. Eso fue el sacrificio que Él hizo, pero ¿y nosotros cuál iba a ser nuestro castigo? No iba a ser una cruz, iba a ser el fuego eterno, el fuego donde la llama nunca se consume. No era una cruz, no era un par de latigazos, no era una cruz que le iban a poner. Nuestro destino iba a ser peor que el que el Señor Jesucristo vino a sufrir acá. Y no digo que no sufrió, pero si ustedes se ponen a pensar, imagínense si les dieran a pensar, ¿fuego eterno o una cruz? Muchos pensarían, oh, la cruz es más fácil y todo, pero tenemos que pensar que el Señor Jesucristo tomó todos nuestros pecados. Él se convirtió en pecado, aguantó la ira de Dios. Mucha gente lo que dice, una historia de amor, y es cierto. Yo he escuchado prédicas de esto que dicen una historia de amor, pero si nosotros ponemos a pensarnos en este sacrificio, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Él aguantó la ira de Dios. Nosotros no hemos aguantado eso. A ustedes pueden darle un castigo, una cruz, lo que sea, pero si no está la ira de Dios va a ser un simple castigo humano. Él no, Él aguantó la ira del Padre para satisfacer el enojo que tenía con nosotros, para satisfacer el enojo que tenía con la humanidad. Fue que Jesucristo tomó esa cruz, se hizo pecado, y dice la Biblia que Dios desecha el pecado, Él aborrece el pecado. Y ver a su Hijo que era pecado, ¿qué fue lo que hizo? La ira. Y eran todos los pecados de la humanidad. Y sigue diciendo, no sé cuánto tiempo tengo, hermanos, pero sigue diciendo, el libro de San Juan, lo voy a leer de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros vemos que vino su Hijo unigénito. ¿Qué significa eso? No es que solo es un hijo, significa que no hay otro igual a Él. Significa que Él es el único en su clase. Que si ustedes no lo entienden, es el único en su especie. Es el único que nadie más se puede comparar a Él. Busquen la persona que ustedes crean que es más justa, eso no le llega nada al Señor Jesucristo. Él era único en su clase. Él era el único digno en los cielos, no digamos en la tierra, donde todos nosotros, Él decía, ustedes que son malos hacen buenas cosas. Imaginémonos en el cielo que estaba el Padre Celestial y Él fue el único encontrado digno. Y ese fue el que se hizo carne para pagar por nuestros pecados, para perdonarnos a nosotros. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí viene,
El amor, ya les hablé del amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Ahora el amor del Padre hacia nosotros es que Él entregó a su Hijo amado, a su unigénito. Ahora el amor de nosotros hacia Él, ¿cuál es ese? Mire, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es posible que los amigos van a creer, los que están allá afuera van a creer en Jesucristo? Allí es donde viene el amor de nosotros hacia nuestro Padre, y es hablar de Él, es evangelizar en las calles, es salir allá afuera. Porque yo les puedo decir, yo aquí les puedo estar dando esta enseñanza, los pastores pueden pasar toda su vida enseñándoles y nos están preparando, pero es para ir allá afuera a predicar el evangelio. Ellos nos están enseñando la sana doctrina para que nosotros vayamos y le enseñemos al mundo y le digamos que Jesucristo es el único que puede cambiar y es el único que puede hacer que el hombre se arrepienta. Porque ser cristiano aquí, como ya lo hemos escuchado, es facilísimo. Pero imaginémonos nosotros lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí está diciendo los hermanos. Pero imaginémonos nosotros ni con nuestros hermanos. Yo no estoy diciendo que el pueblo está así, pero póngase a pensar si anda una rencilla con su vecino, póngase a pensar si anda una rayita de amargura con su vecino, póngase a pensar si anda enojo contra su vecino. ¿Y cómo es que nosotros vamos a atraer a aquel que para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, si nosotros ni entre nuestros hermanos, si nosotros estamos viendo de menos a otro? ¿Dónde está el amor del Padre entonces? ¿Dónde está ese amor del Señor Jesucristo en nuestro corazón? Y quiero terminar con este versículo para que vean. El libro de San Juan capítulo 13 dice, versículos 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres el amor los unos con los otros. Este versículo le está diciendo, no me interesa si predicas bien, no me interesa si tienes la mejor teología, no me importa si usas el mejor traje. Si tú quieres darte a conocer que eres mi discípulo, tienes que amar uno a otro. Y no quiero decir que es malo predicar bien, no, prepárese, de una buena enseñanza, del pan de vida. Venga a hablar de Jesucristo, prepárese. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo que en esto van a conocer que somos sus discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Y para que nosotros nos amemos los unos a los otros, esto es entre el pueblo, porque está diciendo esto. Sus discípulos, está hablando de los que estaban cerca de Él. Es esta iglesia. Pero ¿para qué es eso? Para que nosotros vayamos afuera y le digamos al mundo que Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados, para que todo aquel que nosotros alcancemos y cree en Él tenga vida eterna, no se pierda. Eso es lo que el amor del Padre quiere en nuestras vidas, que así como Jesucristo tenía una relación con el Padre, que nosotros la tengamos también con el Padre a través de Jesucristo, y que lo llevemos. No solo que nos amemos, no solo que le amemos a Él, sino que lo demostremos afuera, que lo demostremos entre nuestros hermanos. ¿Cómo? Conviviendo más con nosotros. ¿Cuántos de nosotros aquí no nos conocemos ni siquiera el apellido? Nos hemos visto de cara. Cuando preguntan, aquel hermanito, no sé quién es. El colochito. Ajá, el colochito, el rubio, el alto. Pero ese es otro tema. Yo a lo que voy es que nosotros tenemos que amarnos. Convivamos entre nosotros, así como el Señor Jesucristo decía. Y les voy a leer un último pasaje, para que veamos que este es un mandato de Dios, que esto no es solo para mí. Escucho una alarma por ahí. Un segundo, hermanos. Será hora de salida, ¿no? Quiero leerles el Primera de Juan, capítulo 2. Con esto termino, para que veamos que esto no solo es para el predicador, no solo es para los pastores.
capítulo 2, versículos 7 al 15, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y continúa diciendo: os escribo a vosotros, escucha hermano, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y más adelante dice, primera de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pensemos en esto, en el amor de Cristo. No como esa historia de amor que Él vino, entregó su sangre. Es cierto, esa es la historia, pero pensemos en que el Padre amaba al Hijo. Por el amor que le tenía al Hijo nos creó a nosotros. Vino el pecado y lo que tenía que hacer es enviar a su Hijo para restaurar esa naturaleza con que nos creó. Y después nos da la misión de ir afuera, amar a nuestros hermanos, ir a evangelizar. Que el Señor les bendiga y continuemos siempre adelante. Gracias, Señor. Y a su nombre.